En este primer momento quisiéramos dejar con las palabras de saludo y bienvenida, previamente a nuestro director, don Andrés Solimano, director de Flaxo Chile, quien les va a dar las primeras palabras de bienvenida a ustedes. Bueno, el tema, y esto va a ser ya desarrollado en más detalle por los ponentes en las dos sesiones de esta mañana, pero es obviamente un tema importante en cualquier estrategia de desarrollo económico, social, con inclusión social. Las estadísticas disponibles muestran números que son mucho más altos de los que uno pudiera creer a simple vista. En Chile habrían alrededor de 2 millones de personas con discapacidad de algún tipo, de una población un poco superior a 16 millones, es un número importante. En la región de las Américas habrían 60 millones de personas con problemas de discapacidad y en el mundo a nivel global habrían 650 millones. Es decir, es una realidad que porque aparentemente está un poco sumergida o no se conoce, o se conoce en eventos puntuales que duran 2 o 3 días y después tienen alto impacto mediático, que son esfuerzos importantes obviamente, valiosos, pero después como que el tema empieza a desaparecer, digamos, y la inercia de las cosas empieza a tomar y este tema empieza a estar sumergido. Pero el tema es cuantitativa y sobre todo cualitativamente muy importante. Los ciudadanos, ninguno, ni los discapacitados o no, tienen por qué ser objeto de la caridad del Estado, sino que tienen que ser y son depositarios y absolutos legítimos depositarios de derechos respecto a sus condiciones de acceso a todo, a salud, a educación, a probabilidades de trabajo. Y este es un hecho que es necesario impulsar y destacar, porque recién Andrés decía, y esto demuestra de alguna manera, no digo el desentendimiento, pero sí la poca atención que muchas veces se presta al tema. No tenemos cifras muy exactas sobre cuáles son el número de personas en la región de América Latina y el Caribe. Él hablaba de 60 millones, nosotros tenemos una cifra cercana a fines del siglo XX de 45 millones de personas en esta condición. Pero hay una cosa que sí es muy alarmante, y es que solo 2% de esas personas reciben algún tipo de apoyo, algún tipo de sustento del Estado para acceder a algún tipo de facilidad. Y esto es incontrastable más allá de cuál sea la cifra final. Es decir, evidentemente los Estados deben repensar en sus políticas sociales la integración de ese contingente de personas a las condiciones de vida habituales de todos los ciudadanos. Y creo que este intento, impulsado por Flaxo y por la Embajada de Suecia, me parece un intento muy interesante y por eso quisimos estar acá, para poner en superficie esta situación y convocar e incentivar a nuestros líderes políticos para que vean esto desde el tema no de la preocupación, sino básicamente de la ocupación a través de las políticas sociales. Muchas gracias a todos. Brevemente le puedo decir algunas palabras sobre la política sueca, que se comenzó justamente como en todos los países, creo, como el tema de la protección social y para ayudar a la gente con discapacidad. Pero poco a poco se ha convertido en el tema de derecho de la persona, derecho a trabajo, vivienda, una vida digna, estudios, etc. Y se puede decir que ya desde los años 80 se cambió en la legislación el tema de la perspectiva de protección social al tema de derechos. Y ahora nos toca no solamente ver la legislación, no solamente toca ver las políticas, no solo del gobierno nacional, sino de los gobiernos regionales, locales, sino también ver cómo se está implementando la legislación. Porque creo que en Suecia tenemos una legislación excelente en este tema,
Sin embargo, como en muchos países, nos falta mucho en la práctica de concretizarlo, de combatir la discriminación, de combatir la falta de acceso para todos los ciudadanos suecos y refugiados que todavía no son refugiados, pero que viven en Suecia. Es decir, que creo que es un tema internacional que hay que trabajar tanto aquí en Chile como en Suecia y en todo el mundo, y por eso estoy dando la bienvenida a la iniciativa de Flaxo de organizar este seminario con un poco de ayuda de Suecia y que manifestar nuestro interés de continuar esta cooperación con diferentes organizaciones de la sociedad civil de Chile y con Flaxo otros organismos de Naciones Unidas. La alta comisionada anterior, en su presentación de un programa de trabajo, nos decía, y lo decía la comunidad internacional, a partir de los años 60, después de la firma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la comunidad internacional ha hecho un esfuerzo realmente importante en suscribir, firmar, elaborar instrumentos internacionales obligatorios para los países. Pero el gran defecto es que hoy día, dice, si tenemos que ver la realidad, muy pocos podemos decir que esos instrumentos han beneficiado o se han visto realizados en la práctica. Sigue habiendo millones y millones de personas que siguen reclamando, no solamente que se respeten sus derechos, pero también beneficiarse de participar de un Estado de Derecho. Entonces, el reto es la implementación. Entonces, era necesario tener una convención que principalmente estuviera dirigida a romper el paradigma que hasta muy poco tiempo atrás, y lamentablemente para muchas sociedades todavía sigue vigente, el paradigma de entender que el tema de discapacidad es un tema de una condición física, de una condición mental, que entonces la respuesta tiene que ser médicas, rehabilitativas, o tal vez más pernicioso aún, yo diría, esa visión de caritativa. O sea, frente a esa situación hay que dar beneficencia, hay que ver cómo sacamos de nuestra individualidad aquellos sentimientos que pueda decir, hacer algo porque tenemos que hacer algo. Entonces, la convención, que seguramente ustedes van a analizar más en detalle, rompe ese paradigma. Aquí el tema no es el discapacitado. Aquí el problema, como en muchos temas, es la sociedad. Es su falta de capacidad de entender la discapacidad. Por mi parte, realmente, felicitar esta iniciativa. Creo que es sumamente importante. Es empezar a dar a conocer este importante convenio en el cual seguramente se van a beneficiar no solamente las personas que viven con discapacidad. Realmente, cuando hablamos de discapacidad, estamos hablando de un tema que nos une a todos, realmente. Y entonces, por mi parte, muchísimas gracias y a ustedes que les sea provechoso. Gracias.